Godzilla NES. Parte 7. Capítulo 7. Zenith. Y aquí estamos, en el mundo final. No me gusta discutir esta parte y todavía me molesta mucho, pero es algo que tengo que hacer para poder dejar esto atrás. La gente merece saberlo. En ese momento era muy consciente de la naturaleza antinatural del juego, pero Zenith era diferente a los otros mundos. Mientras que los demás eran ciertamente extraños y, a veces aterradores, el mundo de Zenith era como una pesadilla. Y no tuve que ir más allá de la pantalla del tablero para ver una indicación de que algo andaba mal con Zenith. Lo primero que noté fue la textura rojo sangre del tablero y la música, que era una estremecedora melodía silbante. Noté que tenía a Solomon y Anguirus de regreso y me sentí mejor por un segundo. Luego me desplacé hacia la derecha para ver quiénes serían mis enemigos esta vez. Esta vez fueron Destoroyah y Ghidorah. Pero a juzgar por el icono era un Ghidorah diferente al original, parado en el suelo en lugar de volando. El icono rojo rosado grotescamente detallado también me llamó la atención. No podía saber qué se suponía que era y tenía miedo de descubrirlo. Volviendo a mi lado del tablero, decidí que no había mucha opción más que hacer mi rutina habitual, pasar al nivel de cuestionario antes de hacer cualquier otra cosa. No estaba preparado para lo que pasó. Me sobresalté hacia atrás cuando apareció esto, acompañado de una versión terriblemente distorsionada del tema de contraseña. Parecía como si Kara hubiera sido víctima de algún glitch terrible. ¿Es esto lo que quiso decir con me extrañarás? Sabía que esto sucedería. Mis pensamientos se detuvieron de golpe cuando noté que la pantalla estaba fallando y aparentemente se desmoronaba mientras estaba inactivo, así que rápidamente salí corriendo. Y cuando regresé al tablero, de alguna manera había ganado un nuevo monstruo. Ni siquiera me habían preguntado si quería uno. Intenté seleccionarlo y sucedió esto. ¿Qué carajos está pasando? El comportamiento del juego me estaba asustando y ni siquiera había comenzado los niveles todavía. No podía entender por qué me dieron un nuevo personaje al azar y luego me negaron su uso. Pero por el momento poco se podía hacer y vi la última pantalla de televisión. Sin animación. Sin música. Muerto. Cada instinto que tenía me decía que dejara de jugar, que simplemente apagara el juego. Y algo en el juego mismo podría haber estado intentando advertirme sobre lo horrible que era este último mundo. Pero luego, en cada tramo del camino me vi obligado a rendirme. No podría hacer eso ahora, en el último mundo. Además, después de burlarse de mí con recuerdos de Melissa, sentí que el juego me debía algunas respuestas. Me di cuenta de que el primer nivel era un templo rojo, así que al menos estaría familiarizado con los gráficos del nivel como mínimo. Y entré con Godzilla, el monstruo con el que estaba más familiarizado. Godzilla se había encogido, los medidores de nivel y puntuación habían desaparecido y las caras de las estatuas del templo azul habían regresado. La música también era similar a la del templo azul. Vocalizaciones extrañas e inquietantes. Intenté levantarme el ánimo pensando, bueno, si este nivel es como el templo azul, entonces eso podría significar que no hay enemigos con los que lidiar. Qué equivocado estaba. Después de una corta caminata, todos los ojos de la estatua comenzaron a brillar y un grupo de bestias del laberinto de sombras cargó contra mí. Como venían desde la derecha de la pantalla, tuve que abrirme paso a través de ellos. Esta batalla puso a prueba mis reflejos, pero gracias a mi velocidad pasé a través de las bestias. Dieron potenciadores de salud después de morir, lo que ayudó a recuperar el daño que me habían dado. Sin embargo, mientras continuaba por el pasillo, los ojos de la estatua volvieron a brillar, convocando otra ola. Parecía ser el mismo número de ellos, pero esta vez estaba menos preparado y sufrí más daño. Había atravesado 4 de estas olas hasta que llegué al final del pasillo, donde lancé con un rayo de calor al último de los monstruos por el borde hacia un abismo. Al principio parecía que había llegado a un callejón sin salida, pero después de que los ojos de las estatuas dejaron de brillar, un camino de ladrillos apareció lentamente ante mí. Seguí el camino, que me mantuvo avanzando hacia la derecha hasta detenerme en una pared, donde debía avanzar verticalmente saltando bordes. En el camino me encontré con nuevas criaturas y una especie de santuario extraño. Este tenía una estatua de la bestia del infierno y alguna otra criatura que no reconozco.
Cada vez me sentía más cerca de mi final, pero seguía adelante por razones que ya dije anteriormente. A medida que avancé, el camino tomó dirección descendente. Tuve que apuntar con cuidado mis saltos para evitar a los enemigos, que abundaban en esta parte del escenario. No tenían muchos ataques, pero fácilmente podían empujarte por el borde de una plataforma. Al final de aquel túnel, había unas cuantas plataformas pequeñas flotando sobre la nada. Aterricé en uno hacia la izquierda de la pantalla y luego algo cayó desde arriba. Parecía el ángel azul del cementerio, excepto que ahora era rojo y tenía cara de calavera. Cualquiera de los sentimientos agradables que tuve del ángel azul no estaban presentes con este rojo, y mientras flotaba, las cuencas de sus ojos comenzaron a brillar al igual que las estatuas. Fue así que convocó monstruos para atacarme. Seguramente este no era el mismo ser benevolente que me encontré antes, debe ser algún tipo de impostor. La batalla fue estresante, ya que comencé con casi la mitad de mi salud y tuve que enfrentarme a múltiples oponentes, así como a la amenaza de la gravedad. Para empeorar aún más las cosas, mientras el ángel rojo sufría daños, algunos de los paneles caían, hasta que solo quedaron 3. Pero mi suerte aún no se había acabado, justo cuando pensaba que todo había terminado, golpeé al ángel rojo una vez más, y resultó que un último golpe era todo lo que podía soportar. Justo cuando el ángel rojo se desintegró por completo, el juego volvió instantáneamente al tablero de Zenith. Moví a Motra al escenario más cercano al templo rojo, que parecía ser un montón de letras confusas que deletreaban matar, y comencé a tocar. Como sospechaba, todos los gráficos de nivel estaban hechos de letras desordenadas. Y Motra, al igual que Godzilla, se redujo a la mitad de su tamaño. Empecé a sospechar que todos los niveles de Zenith serían así. La música de fondo era terrible, como si alguien pusiera todos los sonidos que una NES era capaz de producir en una licuadora y luego los juntara nuevamente en una canción. Tuve que bajar el volumen debido a ella. Jugar como Motra hizo que esquivar a los enemigos fuera más fácil, pero aún así estaban decididos a atacarme. Los primeros enemigos que vi fueron unos Gaigans sin cabeza, y más tarde hubo monstruos híbridos creados a partir de jefes anteriores, como la cosa con cabeza de Biollante que se ve arriba. 5 minutos habían pasado y no vi nada nuevo, y el nivel pasó a otro segmento. La música cambió de pitidos fuertes y molestos a algo mucho más ambiental y amenazador. Los gráficos del nivel también cambiaron, ahora luciendo como un depósito de chatarra empapado de sangre. La forma en que todo en este nivel era rojo hizo que resultara repugnante verlo. Los enemigos se multiplicaron en número, nunca dejando de seguirme y se volvieron cada vez más difíciles de evitar. Y al final del nivel, la situación alcanzó un clímax, cuando los enjambres de monstruos se fusionaron en un enorme y aterrador híbrido. Una vez que superé el shock inicial, descubrí la manera de destruir esta cosa, disparando constantemente rayos oculares al cúmulo de Edora que formaba sus cabezas. Si atacaras en cualquier otro lugar, regeneraría el daño. Incluso con ese conocimiento, esta fue una pelea extremadamente difícil. Yo diría que fue tan difícil como luchar contra la bestia lunar, si no más. Su ataque más común era lanzarse hacia adelante con sus brazos, cubiertos con sierras y cuchillas de Gigan, si tocaban drenaría salud instantáneamente. Cuando terminó, los monstruos restantes colapsaron en un montón. Luego ellos, y el suelo debajo de ellos, comenzaron a desintegrarse y hundirse hacia el fondo de la pantalla. Cuando regresé al tablero, pensé, hasta ahora, el juego ha puesto primero los niveles más fáciles, si ese es el caso, ¿qué tan malo será el resto de Zenith? Con 2 niveles abajo y 3 por recorrer, mis monstruos y yo nos habíamos afianzado en el mundo de pesadillas que era Zenith. Decidir qué medidas tomar a continuación era más tenso y difícil que nunca. Pero en última instancia, no tenía forma de saber cómo serían los siguientes niveles, o qué también estarían preparados mis monstruos para ellos, así que mi única opción era adivinar. Intenté interpretar lo que eran los iconos de los siguientes niveles que tenía delante. El último nivel antes de las batallas contra los jefes, obviamente representaba algún tipo de área volcánica, con lava y llamas abiertas. El icono del medio todavía no lo entendí, excepto que parecía carnoso y vagamente parecido a algún tipo de órgano. Extrañamente de gran tamaño también. El que estaba más cerca de mí, y a punto de entrar, parecía enredaderas espinosas que cubrían un charco de sangre.
Supuse que este sería un nivel con ríos de sangre, como el nivel de persecución de Dementía. Como tal, elegí a Anguirus, porque debido a su movimiento rodante tendría la velocidad más rápida mientras estuviera sumergido. El nivel que yo llamo, lago de sangre, parecía lo que esperaba. Ríos de sangre acompañados por enredaderas cubiertas de espinas, que se encontraban esparcidas por los lados del suelo. La música era bastante débil, pero podía escuchar un tamborileo distintivo y algunos otros instrumentos, muchos ecos y, a veces sonaba como si alguien estuviera golpeando un tambor bajo el agua. Me decepcionó ver que Anguirus fue encogido tal como lo habían sido Godzilla y Mothra, al parecer todos los niveles de Zenith serían así. Me sentí menos seguro con mis monstruos gigantes que ya no eran tan gigantes. Caminé sin interrupción durante solo un minuto hasta que mi camino llegó a un callejón sin salida. Había un enorme espacio entre el suelo por el que caminaba y el suelo a la derecha de la pantalla. Lo habría cruzado nadando y seguido caminando hacia la derecha, pero debido a la enorme masa de zarzas en el camino, no había a dónde ir. Dos criaturas con membranas planeadoras en sus brazos y bocas como de lamprey estaban encaramadas en enredaderas extendidas y chillándome, como lo hace un cuervo con un invasor de su territorio. Otra demostración desconcertante de posible sentiencia por parte de las criaturas de este juego. Si es exacto referirse a ellos como del juego, claro está. Descendía la sangre, hundiéndome lentamente hasta el suelo. Enemigos acuáticos estaban por todas partes, y eran difíciles de evitar. El tiburón negro en particular era muy agresivo y difícil de tratar, pero afortunadamente solo me encontré uno. A medida que la escena se volvía cada vez más concurrida, nadé hasta la superficie y descubrí que estaba llena de cadáveres flotantes. Espeluznante, pero al menos no son una amenaza. O eso pensé. Hasta que todos cobraron vida y saltaron sobre mí. Estaban tratando de hundirme y estaban drenando mi salud mientras lo hacían. Todos atacaron en grupo, y cuando me quitaba uno, otro saltaba sobre mí por detrás. Tuve que hacerme una bola y rodar para que me soltaran, y cuando lo hicieron me retiré rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a otro camino terrestre. Una nota sobre las zarzas, puedes pararte sobre ellas pero causa dolor, y también puedes destruir algunas de las enredaderas, pero solo las más delgadas. Tuve que destruir múltiples vides, además de lidiar con más enemigos. Hasta que fui interrumpido por una pantalla. La pantalla solo estuvo durante unos 30 segundos. Luego, cuando volvió al nivel, me encontré frente a otro callejón sin salida, y una criatura humanoide embarazada colgada de la parte superior derecha de la pantalla, por una columna vertebral o cordón umbilical. Y cuando la parte inferior de su cuerpo fue destrozada y cayó al río, se reveló el jefe del lago de sangre. Vino volando hacia mí, emitiendo un grito estridente y cortante. Me vi obligado a retroceder. El murciélago era un jefe muy móvil, rápido y difícil de golpear. Mientras retrocedía por el suelo, el monstruo abrió la boca y gritó una ráfaga de agujas. Salté sobre ellos y logré darle un golpe en la cabeza, y empezó a volar fuera de mi alcance. Mientras el murciélago volaba, disparó una corriente de fuego desde las cuencas de sus ojos y comenzó a intentar golpearme con las llamas. Rodé por el suelo, lo que agotó mi poder, pero nos puso a la misma velocidad. Este ciclo se repitió unas 3 veces, hasta que el monstruo fue derrotado. Con la mayor parte de mi salud drenada, regresé al borde del nivel, y la gran zarza que bloqueaba la salida ya no estaba. Ahora, solo quedan 2 niveles por recorrer. ¿A quién enviar esta vez? Godzilla, Mothra y Anguirus habían completado un nivel, dejando a Solomon. Y también, el misterioso quinto monstruo. Intenté nuevamente acceder a él, pero sin suerte. Elegí usar a Godzilla nuevamente para el siguiente nivel y a Solomon para el final. El penúltimo nivel era lo que yo me refiero como el nivel orgánico, que fue el más desagradable visualmente de todos. Desde el principio pude ver que los gráficos eran extrañamente diferentes. La atmósfera era espantosa y premonitoria, con la adición de la música fuerte y zumbante. Temía lo que vería en estos niveles, y solo pasaron unos segundos antes de que apareciera algo. 2 repulsivas cosas.
Es difícil describir la mayor parte de este nivel. Todo tenía este inquietante aspecto semireal. La mayoría de los enemigos parecen a medio camino entre animales reales y trozos de sangre deformes con dientes. También vale la pena señalar que todos ellos eran considerablemente más grandes que Godzilla, y aunque la mayoría no eran muy inteligentes, cada uno de ellos necesitó alrededor de más de 30 golpes para matar. Debido a esto, era mejor idea huir de ellos que luchar, pero nunca estaba claro exactamente en qué dirección correr. Si bien la mayoría de los niveles implicaban ir hacia la derecha para llegar a la salida, el camino de este nivel era principalmente bajar, caminando hasta el borde de una plataforma y saltando a una inferior. No había forma de asegurarse de que ibas por el camino correcto, ni tampoco ningún medio aparente de volver a subir a las plataformas más altas si era necesario. Además, ciertos enemigos actuaban como si supieran que tenías que saltar y se paraban en el borde de una plataforma inferior, esperándote. Cuando esto sucediera, tendría que regresar y esperar hasta que el monstruo se fuera. A medida que avanzaba me encontré con plataformas apiladas una encima de la otra con poco espacio entre ellas, pareciendo un laberinto. Esto significaba que no podía saltar y dificultaba escapar de los enemigos. Afortunadamente, los únicos enemigos capaces de atravesar estos laberintos fueron las bestias de 4 patas que se ven al comienzo del nivel. A la dificultad se sumaban monstruos largos parecidos a una tenia, que se elevarían entre las plataformas y te atraparían. El único ataque al que respondieron fue el rayo de calor, lo que haría que volvieran a encogerse de vuelta hacia abajo. Pero esto costaba aún más poder y no podía permitirme el lujo de prescindir del rayo de calor por mucho tiempo. Mientras intentaba evitar las abominaciones que habitan en este nivel, descubrí que si te quedas inactivo en un lugar durante demasiado tiempo, el suelo intenta absorber a tu monstruo. Creo que faltaban unos 4 minutos para el final cuando este nivel me estaba enfermando físicamente. La tensión me estaba afectando y tener que contemplar todas esas vistas repugnantes me daba ganas de vomitar. Casi detuve el juego y busqué una bolsa, pero pude mantener la calma. También encontré un truco al final del nivel, aunque ya era demasiado tarde para que realmente me sirviera de algo. Si 2 especies diferentes de monstruos se encontraban cara a cara, pelearían entre sí y me dejarían en paz. No causé esto intencionalmente, simplemente sucedió. Finalmente, al final, llegó el momento de otra pelea con el jefe. Ciertamente era feo, pero no tan horrible como temía que fuera. Pero más importante que lidiar con su apariencia era derrotarlo, y como para empezar tenía menos de la mitad de mi barra de salud, no había lugar para errores. Estaba unido al suelo cuando lo vi por primera vez, pero después de 10 golpes se desprendió del suelo y empezó a flotar. Se movía rápido y, a diferencia del jefe de Lagos de Sangre, no se vio impedido por ningún tipo de gravedad. Incluso fue capaz de volar por el suelo sin ningún efecto de colisión. Usó esto en su ventaja, y flotaría bajo el suelo y saltaría aleatoriamente para morderte. Pero dejó de hacerlo después de unas cuantas patadas bien dirigidas a la cara. El área rosada en su mandíbula superior era un punto débil, demasiados golpes allí le provocarían espasmos incontrolables. La nueva estrategia era flotar rápidamente hacia arriba y hacia abajo mientras se movía hacia adelante y hacia atrás por el escenario, tratando de mantener constantemente sus mandíbulas apuntando hacia mí. La salud se estaba volviendo crítica en este punto, y ahí se expande el rayo de calor, del cual no tenía defensa. En el último tramo de la batalla, el monstruo había perdido la cabeza, corriendo rápidamente de un lado a otro y crujiendo sus mandíbulas. Tuve que agacharme debajo de él y luego atacar cuando estaba de espaldas. 20 golpes más y fue destruido. Finalmente. Un último nivel por recorrer. Y luego todo se redujo a un último nivel. No lo dudé, seleccioné a Solomon y entré. Quizás un poco demasiado rápido. Este último nivel fue definitivamente el tope de desconexión entre lo que la NES era capaz de hacer gráficamente y lo que este juego podía crear. La música también me llamó la atención, fue una de las únicas canciones que apareció más de una vez. El horrible chillido de cuando la bestia del infierno apareció en el cementerio. Tan pronto como comencé, ya había un enemigo preparado para atacar, un centauro empuñando un látigo. Y no estaba solo. Cuando comencé a pelear, varios más centauros aparecieron. Viniendo de ambos lados de la pantalla al mismo tiempo, era demasiado que manejar. El vuelo de Solomon me salvó de sufrir demasiado daño al comienzo del nivel. Los centauros lo siguieron, pero parecían incapaces de saltar. Después de escapar de los centauros noté huecos en el suelo.
Mientras intentaba evitar a los enemigos con boca de espada que saltaban en pleno vuelo, me acerqué a la superficie de la lava y una criatura emergió y trató de agarrarme. No tuvo éxito, pero me sobresalté. Maniobras cuidadosas se necesitarían para evitar una muerte instantánea aquí. A medida que aparecían nuevos enemigos, el nivel pronto se volvió muy difícil. Muchos de los problemas procedían de los fornidos demonios rojos que se encontraban en la cima de montañas altas y estrechas y arrojaban fuego. Los superé esperando hasta que estuvieran de espaldas y golpeándolos con una patada voladora, lo que los hizo caer a la lava. Fue en ese momento que noté que no estaba ganando salud alguna al matar enemigos. No todo el suelo era estable. En un momento, el suelo quedó reducido a pequeños trozos que lentamente se desplazaron hacia la derecha. Algunos de ellos se hundirían en la lava al aterrizar sobre ellos, y no había forma de saber cuáles se hundirían y cuáles no. Estar tan cerca de la lava aumentaba la amenaza de las criaturas de lava, y esto era muy frustrante. También tenía mucho calor, lo que me dificultaba concentrarme. Si alguna vez has tenido un sarpullido por calor, se sintió similar a eso. Tuve que detenerme periódicamente para beber agua. Es casi seguro que esto se debió al juego, y no a mi imaginación, pero seguí sacando ese pensamiento de mi cabeza. No quería pensar en eso. Al final de la etapa, me encontré con el jefe que surgía de la lava, y su llegada se notó con un rugido impío aullante. Cuando caminó en tierra, vi lo gigantesco que era, varias veces el tamaño de Solomon. Estaba a punto de volar y atacarlo, cuando abrió la boca y soltó una enorme ráfaga de fuego. Tuve que volar para esquivar las llamas y luego acercarme lo suficiente al jefe para dispararle un rayo de calor a la cara, haciéndolo tropezar hacia atrás. Si no tropezara hacia atrás, habría seguido moviéndose hacia la izquierda hasta obligar a Solomon a meterse en la lava, ya que no había más terreno al alcance. La bestia tuvo que esperar entre usos de su aliento de fuego, ya que parecía costar una gran cantidad de energía. Usé este tiempo para atacarlo. Pero el fuego no era su única arma, y tenía que tener cuidado con que el monstruo me golpeara con sus manos con garras. A medida que su salud disminuía, se movía más rápido y la batalla se sentía como un tira y afloja entre los dos monstruos sobre este puente de tierra. Después de unos 40 golpes, fue derrotado y cayó hacia atrás en la lava de donde vino. Y entonces, se completó la etapa final. Por fin todo se redujo a 2 jefes y un encuentro final con la bestia del infierno. Por alguna razón pensé que Ghidorah sería más fácil de vencer, así que lo enfrenté primero. La música clásica de Ghidorah Battle del original comenzó cuando me enfrenté al nuevo King Ghidorah. King Ghidorah era tan poderoso e implacable como siempre. Instantáneamente atacó con rayos de gravedad, que fueron más dañinos que el rayo de calor de Godzilla. Se convirtió en una lucha de golpear constantemente a Ghidorah en cada oportunidad para evitar que usara el ataque. Pero Ghidorah pronto se dio cuenta de mi táctica y comenzó a usar ataques físicos también. Golpearía con cada uno de sus cuellos, empujándome hacia atrás y haciendo imposible acercarme lo suficiente para darle un puñetazo. Pero tuve una idea, esperar a que se lanzara con una de sus cabezas, e inmediatamente dispararle con el rayo de calor. Funcionó y, para mi sorpresa, el rayo de calor había destruido la mitad de la cabeza de Ghidorah. Pasaron solo unos segundos antes de que me diera cuenta de a qué conduciría esto, y efectivamente, King Ghidorah estaba usando el poder del fallo para transformarse en Mecha King Ghidorah. Pero lo que realmente me sorprendió fue el repentino cambio de música. La había escuchado antes, pero no era del juego original de NES. Era del juego Super Godzilla, durante la pelea contra Mecha King Ghidorah. El primer ataque de Mecha King Ghidorah fue el más mortífero, la mano de máquina. Muy similar a la sierra de Gigan, inmoviliza al monstruo y drena rápidamente la barra de salud. Afortunadamente, antes de que Ghidorah pudiera causar mucho daño, el tiempo se acabó. Necesitaría derrotar al Mecha King Ghidorah rápidamente para evitar que usara la mano de máquina, así que envié a Solomon a luchar contra él. Los dos monstruos estaban igualados en fuerza. Pero Solomon era más rápido, y cortando y disparando rayos de calor sin pausa, el monstruo Cyborg pronto conoció su fin. Con Ghidorah derrotado, volví al tablero.
Ahora superaba en número al enemigo por 4 monstruos a 1, y la victoria parecía estar pronto al alcance de la mano. El icono de la base había cambiado a un color rojo sangre. Podía sentir odio emanando de él. Comencé la pelea contra Destoroyah con Anguirus y la música era la misma que la de Ghidorah. Cuando comenzó la pelea, Destoroyah estaba en forma microscópica. Después de un golpe, se transformó en juvenil, que tenía pocos ataques y también fue tratado con facilidad. La pelea se volvió seria una vez que Destoroyah entró en la forma agregada, obteniendo el uso de brazos grandes y el rayo de microoxígeno. El ataque arrogante de Anguirus, que había sido muy útil hasta ahora, se volvió inútil porque Destoroyah me atacaba constantemente con sus grandes brazos cuando intentaba usarlo. Para esta parte de la pelea tuve que confiar en la fuerza bruta. Justo antes de que se acabara el tiempo, Destoroyah había cambiado a su forma voladora, contra la cual Anguirus no era apto para luchar. Al volver a entrar, luché contra la forma voladora con Mothra, lo cual parecía apropiado. Mothra era más débil que Anguirus, pero estaba mucho mejor equipada para esquivar y contrarrestar los ataques de Destoroyah volador, así que la pelea estaba a mi favor. Sin embargo, la música de lucha de Mecha Ghidorah comenzó a sonar y Destoroyah cambió a su forma final antes de lo esperado, lo que cambió drásticamente las tornas. Los ataques de Mothra le estaban haciendo muy poco a Destoroyah, y tuve que moverme furiosamente para evitar daños mientras esperaba que se acabara el tiempo. Aunque sería casi imposible vencer a Destoroyah con Mothra, todavía tenía otros 3 monstruos. Destoroyah forma final era muy resistente a recibir daño, y el enemigo fuertemente armado no sería derrotado sin una larga lucha. En la última parte de la pelea no usé mucha estrategia, solo ataqué tan brutalmente y tan rápido como pude. En su última barra de salud, Destoroyah intentó un último contraataque, un rayo de energía desde su pecho. No sé qué tan poderoso habría sido, porque justo antes de que pudiera disparar, le di un puñetazo a Destoroyah en la cavidad torácica, destruyéndolo. Y eso fue todo, el último jefe Kaiju ya no estaba. En medio de toda la emoción, había olvidado brevemente que todavía quedaba una última cosa por hacer antes de que el juego terminara. Ver el icono nuevamente me golpeó como una tonelada de ladrillos y me quedé paralizado por unos minutos. Había ido muy lejos para llegar a este punto. Pero estaba aterrorizado. Realmente no quería saber cómo iba a ser este último encuentro. Antes de que pudiera permitirme pensar más en ello, moví a Godzilla y comencé la etapa. Estás aquí ahora. Esto es el fin. Solo una última cosa y luego todo se acabará. Y cuando la pantalla cambió, había... nada. Solo Godzilla y una pantalla negra. Caminé hacia adelante y hacia atrás. Disparé un rayo de calor. No pasó nada hasta que escuché algo, el tenue sonido de un tambor familiar. Oh. Mierda.